Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Hoy inmediatamente te invito a abrir tu Biblia, carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 5. Honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu, dice así su santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Santo y poderoso nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Queremos compartir esta breve reflexión. Así le hemos puesto por título: por causa de la conciencia. ¿Qué entiende usted por conciencia? Bueno, es el conocimiento que tiene el ser humano de su existencia, de sus estados emocionales. Es el conocimiento de determinadas situaciones que ocurren en la vida de alguien, también pudiera definirse así. Entonces, cuando tenemos esa conciencia clara de lo que ha significado el pecado para la vida del hombre, ¿cuál es la situación que se produce en nuestro interior? Producto de esa naturaleza caída y el Espíritu de Dios que nos anhela y quiere que nos alejemos del pecado. Por eso, el apóstol Pablo en esta misma carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 15, dice, reconociendo esta lucha interior que se produce en cada ser humano, cuando tenemos pleno dominio de la conciencia, y dice el apóstol, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, se está refiriendo a la ley de Dios, que es buena. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ley fue venir a revelar nuestra condición pecaminosa que nos separaba de Dios. Entonces, algo que nos convenza a nosotros de que el camino que estamos llevando es incorrecto delante de Dios, tiene que ser bueno. Entonces, por eso el apóstol concluye que la ley es buena, porque es precisamente a través de la ley que nuestra conciencia acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Es a través de nuestra conciencia que el Espíritu Santo obra y nos hace ver que el camino del pecado es camino de muerte, pero que el don de la vida se recibe a través del convencimiento de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para librarnos del pecado y de la muerte. Entonces, cuando obramos con esa conciencia, nos damos cuenta de esta lucha interna que hay entre la carne y el espíritu. Y sigue diciendo el apóstol, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué resulta, amados y amadas? Que cuando nosotros renovamos nuestro entendimiento, entonces, como sigue diciéndole Pablo a los romanos, nos manda, nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está diciendo aquí que nosotros sacrifiquemos esos deseos de la carne, que nos separemos de esa vida de pecado que anteriormente llevábamos y que ahora nuestro cuerpo en sacrificio vivo lo presentemos delante de Dios. Pero dice, no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos, nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque cuando ese conocimiento es transformado por el Espíritu, entonces vamos a comprobar cuán buena y cuán agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Por eso es, amados y amadas, que Jesucristo dice, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque ¿cuál es el significado de la cruz? Sacrificio, muerte. Entonces, tú y yo, si queremos servirle a Jesucristo, tenemos que morir al pecado. Tenemos que sacrificar esos deseos que la carne nos lleva a que le sirvamos. Pero el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y por eso es que en nuestra conciencia nos convencemos de que eso es incorrecto. Y ahí tenemos que entender por qué nuestro Señor Jesucristo nos dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Usted cree que en el deseo de la carne está amar a una persona que te está persiguiendo, que quiere tu muerte, que quiere tu destrucción, que vive hablando mentiras de ti, que quiere que te cancelen del trabajo que tienes, del empleo con el cual tú sustentas tu familia, que quiere sepultar el ministerio al cual Dios te ha llamado? Y comienzan a hablar mentiras sobre tu ministerio, sobre el don que Dios te ha dado. Y el Señor te dice, ámalo. Y tú crees que esa carne va a amar con sencillez. Ahora, ¿qué resulta? Lo que nos quiere decir el apóstol cuando nos llama a que no le sirvamos a Dios por causa del castigo. Porque sabemos que los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Y cuando esa persona quiere mi mal, yo no puedo desear lo mismo para él. Y mostrarle una sonrisa muchas veces fingida, mostrarle un falso amor que es fingimiento. Y eso delante de Dios es mentira. Hoy se me olvida a mí entonces que Dios conoce todo, que Dios ve todo. Y yo no debo actuar en relación a esa persona, a mostrarle un amor obligado, porque si no lo hago voy a ser castigado. No, que haya realmente esa conciencia en mi corazón
en mi mente, que mis pensamientos estén fundamentados en que yo debo amar al prójimo aunque él se muestre mi enemigo. Como Cristo me amó a mí cuando yo era su enemigo y entregó su vida por mí siendo yo su enemigo. Porque el que hace pecado se constituye el enemigo de Dios. El que ama las cosas del mundo como lo amaba yo antes, como tú lo amas, entonces se constituye en enemigo de Dios. Pero no debemos venir delante de Dios por razón del castigo que podamos recibir, sino porque hemos sido transformados en la renovación de nuestro espíritu por el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que tenemos que venir con esa conciencia de que nos hemos apartado de la vida pecaminosa. Pero tampoco vamos a decir que no hemos pecado porque ya Cristo nos limpió, porque esa naturaleza sigue ahí. Por tanto, se da esa lucha hasta que sea consumada la redención a la cual Cristo nos ha llamado en su sacrificio. Entonces, como dice Primera de Juan 1:9, si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigo y amiga, ese es el convencimiento que nosotros queremos que tú tengas para que puedas vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pero para eso tienes que reconocerlo a Él como tu único y suficiente Señor y Salvador. Debes de saber que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por Él. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús. Si tú estás dispuesto o dispuesta a recibirle en esta hora, me gustaría guiarte en esta breve oración. Repite después de mí. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti confesando que he pecado. En esta hora me arrepiento y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Lávame con tu sangre, purifícame en tu Santo Espíritu. Yo renuncio a todo pacto que se haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Si has hecho esta oración, te invito a leer la Biblia diariamente, orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique la verdadera palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo te ayude a caminar en toda justicia y en toda verdad.